palabra del Señor en Deuteronomios 8, versículo 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. El Señor hoy nos va a brindar, nos va a dar una palabra. Entonces la palabra nos insta a que la cuidemos, a que la escuchemos, a que caminemos por ella. Entonces así dice la palabra que ella nos va a dar vida y vamos a ser multiplicados, vamos a ser prosperados y bendecidos. Entonces procuremos el de cuidar su palabra y que more en nuestras vidas, en el cotidiano vivir, que nos propongamos poner por obra la palabra que hoy vamos a recibir, porque Dios nos va a bendecir. Dios les bendiga. Por siempre será el libra de la
presencia, Señor, por los méritos de Cristo, mi Señor, porque ellos fueron suficientes, amado Dios. Él fue santo a la cruz, cargando toda nuestra maldad y pecado, Señor, pagando el precio de nuestra salvación, Señor. En esta hora, Señor, hemos tomado tiempo de esa hermosa vida que tú nos has dado, Señor, para venir a la casa de oración, a adorarte, porque sabemos que solamente tú eres digno de toda nuestra alabanza y adoración. Buen Dios. Bienvenido seas, amado Dios, a esta hermosa reunión que la hacemos en tu nombre, amado Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En tu nombre, Jesús. Amado Dios, bendice, Señor, la vida de los hermanos que están aquí presentes. Bendice sus hogares, sus trabajos, mi Señor. Bendícelos con bendiciones del cielo y también de la tierra, amado Dios. Bendice, Señor, la vida de los hermanos que por diferentes motivos que tú conoces, Señor, no han llegado hasta la casa de oración. Yo te ruego que allí donde ellos se encuentren, Señor, tú también les estés enviando de tu bendición, Señor. Amén. Te rogamos también por nosotros aquí, de una forma especial, sea tu Espíritu Santo tomando control de toda palabra dicha y oída en tu nombre, Señor. Todo sea para la gloria de tu nombre y para nuestra edificación como tu iglesia santa, la que tú pronto vienes a buscar. En esta hora, amado Dios, te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, continuamos con la carta de los Colosenses. Estamos en el capítulo 2. Carta a Colosenses. Colosenses, acuérdense, una iglesia que fue fundada en una región llamada Asia Menor, una provincia romana en aquel entonces, ¿no? De su fundación. Lo que llamaríamos en la actualidad Turquía, ¿sabes? Para que tengan una idea, para ubicarse en el Mapamundi, como decíamos nosotros cuando éramos pequeños, para que sepan dónde estaba establecida la iglesia de Colosas. En la actualidad, la actual Turquía. Hoy pueden verse ruinas de aquella ciudad. La ciudad fue abatida por un terremoto muy grande, que hubo un volcán de naciones y bueno, quedó todo en ruinas. Pero vivió muchos años antes de ese terremoto en la iglesia de Colosas. Vamos a ir al texto que se encuentra en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Amén. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aún estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando, dice el apóstol, en acciones de gracias. El título del sermón es Arraigados y cimentados, tomado nuevamente en uno de los versículos que acabamos de leer. Entiendo que es la idea central que el apóstol Pablo quiere transmitirnos en este pequeño texto que acabamos de leer. Arraigados y cimentados en él. Comenzando a leer y a estudiar el texto de hoy, vemos que Pablo expresa su preocupación por la iglesia de Colosas. Lo primero que vemos, observando el texto, es la preocupación que Pablo tenía por esta iglesia. Y en este capítulo de la carta, Pablo como que hace público esa preocupación que tenía, los esfuerzos que él hacía por la iglesia de Colosas y de la Odisea,
que ya le dije antes de comenzar, pertenecían a una región llamada Asia Menor, una provincia romana en aquel entonces. Entonces, recordemos que tanto la iglesia de Colosas como de la Odisea son iglesias vecinas que distaban una de otra más o menos más de 100 kilómetros, ¿sí? Pero se podría decir que eran vecinas. Y bueno, y que esta iglesia de Colosas, como también la de la Odisea, nacieron por la gracia de Dios. Y la iglesia de Colosas nació gracias al ministerio, podríamos decir, por la gracia de Dios, pero también gracias al ministerio fructífero de Pablo en Éfeso, que de ahí quedaban más o menos unos 150 kilómetros. Y recordemos que Pablo, dentro de su ministerio, contaba con ciertos hermanos. Uno de estos hermanos era Epafras, que era oriundo de Colosas. Y de esta manera fue que se fundó la iglesia de Colosas. Este hermano llevó el evangelio de donde él era oriundo, ¿entiendes, hermano? Y entonces él, junto a otros hermanos que creyeron en el Señor, fundaron la iglesia de Colosas. Así se fundó la iglesia de Colosas, a través de Epafras. Epafras, entonces vemos en la carta que él visita a Pablo. Él visita a Pablo en la cárcel y entonces vemos que el apóstol reacciona a los informes que recibe de esa iglesia. Entonces, la carta por sí misma nos está revelando la preocupación de Epafras como miembro fundador de la iglesia y también del apóstol Pablo por esta iglesia, que es una iglesia que él no conocía personalmente. Y los hermanos no lo conocían a él tampoco. Nunca se habían visto unos a otros. Entonces, pero Pablo en el texto de hoy nos deja entrever la preocupación de él por esta iglesia. Dice, cuán grande lucha, comienza diciendo este capítulo, sostengo por vosotros. Pablo oraba y empleaba mucho tiempo en la oración, no solamente por esta iglesia, sino por todas las iglesias del Señor. En el capítulo 1 comienza la carta del capítulo 1 hablando de cuánto oraba por ellos. No era para echarle en cara, sino para que supieran el accionar de Pablo como apóstol de la iglesia del Señor y cuál era parte de su trabajo en pos de esta iglesia, la oración. Y te vuelvo a decir, iglesia y congregados que nunca él lo había visto personalmente. Él contaba con esta intercesión especial, podemos decir, del apóstol Pablo. Así que vemos que ahí había una interacción sin conocerlo. Sin conocerlo ya había una preocupación y un trabajo de parte del apóstol. Si estudiamos el texto, Pablo habla de crecimiento, no solamente en esta carta, sino en todas sus cartas. Si algo estamos interesados desde que comenzamos el camino del Señor es en crecer, ¿verdad? Es más, la meta que nos pone el Evangelio es crecer hasta la estatura misma de nuestro Señor Jesucristo, no menos. Es así realmente. Si algo nos preocupa a nosotros como padres, que nuestros hijos crezcan, se desarrollen física e intelectualmente, ¿verdad? Pues a Dios está interesado en que cada uno de ustedes, como sus hijos, también se desarrolle, que crezcan. Y nosotros también estamos interesados en crecer. Pero mira, nos es lícito, nos es dado crecer unidos en amor. Esta es la forma de crecimiento que Dios tiene preparada para la iglesia, que Dios plasma en su escritura. La iglesia debe crecer unida en amor. Es la primera referencia que nos hace Pablo en este texto de hoy, que debemos de crecer unidos en amor. La primera recomendación que hace Pablo en el texto de hoy dice, de la manera que recibiste a Cristo, bueno, andad en Él. Muchos toman como que es una meta recibir a Jesucristo como Señor y Salvador,
y ya, y no más. Y está mal. Eso no tiene asidero en la Escritura. Eso fue el comienzo. Debe haber sido el comienzo nada más. El hacer una oración de fe, el hacer pública nuestra fe, hermano, eso fue el comienzo de un compromiso de vida con nuestro Señor. Eso fue el comienzo de un camino. ¿Entiendes, hermano? No fue el fin. Cuidado a veces con cómo predicamos el Evangelio. Ese no es el fin, ese es el comienzo. Triste que muchos no lo hayan entendido. Aún hay hermanos de muchos años que no han entendido que ese es el comienzo de un camino. Ese es el comienzo de una vida comprometida con Jesucristo. Una vida que reacciona al amor que ha recibido de Cristo Jesús. Ese es el comienzo. No es el fin. Por eso dice, de la manera que recibiste a Cristo, andad en Él. ¿Y cómo recibimos a Cristo? ¿Cómo fue que recibimos a Cristo? ¿Cómo recibimos a Cristo? Fue por la fe. ¿Te acuerdas como Pablo le enseña ahí en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero, ¿cómo nos acreditamos la salvación? Pues a través de la fe. Así que de la manera, dice, que comenzaste, de la manera que recibiste a Cristo, andá por Él. Se anda en el camino del Señor por medio de la fe. Sin fe, la palabra del Señor nos enseña que es imposible agradar a Dios. Sin fe. ¿Entiendes? Entonces, nuestra fe se va haciendo patente a cada paso de nuestra existencia. A cada paso de nuestro desarrollo cristiano se va haciendo patente en la fe a medida que permitimos que el Evangelio vaya tallando nuestra vida. Nuestra obediencia al Evangelio es lo que va fortaleciendo esa fe, la va desarrollando, ¿entiendes, hermano? Así que de la manera que recibiste, ¿cómo lo recibimos? Por fe. Y de esa manera es que vamos caminando paso a paso, es a través de la fe. ¿Entiendes? Lo segundo que vemos cuando nos enfrentamos al texto, y esto es lo que está dando, en mi humilde opinión, el título del sermón es arraigados y cimentados. Lo segundo que habla Pablo acá, arraigados, cimentados, sobreedificados en él. Voy al primer término, arraigados. Algunos dicen enraizados. Está Pablo hablando de una forma, podríamos decir, metafórica, ¿verdad? Una ilustración que Pablo lo está haciendo, y cuando habla así, arraigados o enraizados, como una traducción, nos vamos a una planta. Lo primero que pensamos en una planta, nuestra mente vuela a una planta. Sí, el apóstol está hablando de plantas. El pastor está predicando sobre las raíces de una planta. Sí, de esto trata el tema, de raíces. Arraigados, enraizados. Es un término hortícola que todos entendemos, ¿verdad? Y si hacemos la imagen de una semilla que es echada en tierra, ¿verdad? Que sabemos que es una planta en potencia, que esta planta, esa semilla ni es echada en tierra, esa planta comienza a desarrollarse, comienza a crecer para arriba, pero antes de crecer para arriba, ella empieza a enraizarse. ¿Sí? Empieza a crecer, a echar a crecer sus raíces, ¿sí? Más y más, porque forma una base que le va a dar firmeza, ¿verdad? Ante todo tipo de inclemencia. Esa raíz no solo, a través de esa raíz no solamente esa planta va a crecer, ¿verdad? Porque se va a alimentar por medio de las raíces, sino que esas raíces le van a dar firmeza ante cualquier inclemencia, ¿verdad? Esa planta no va a ser tumbada, no se va a quebrar, porque va a estar bien enraizada. Y de esto habla Pablo, de arraigados. El Señor en su palabra
la iglesia, a su pueblo, él le habla como plantío. En Isaías le habla concretamente, dice que somos plantíos de Jehová, plantíos, somos árboles de justicia para gloria suya. Así nos dice a través del profeta Isaías en el capítulo 61. Seréis llamados plantíos de Jehová para gloria suya. Me encanta ese término, cuando nos hace referencia a nosotros. El apóstol Pablo nos habla también, nos deja entrever que somos plantíos, hablando de que nos está hablando metafóricamente como que somos plantas, al decirnos que tenemos que echar raíces, de tal forma que forma como cierta cimentación a nuestros pies, en nuestras creencias, pero no solamente para nuestra credulidad, sino también es necesario, porque ese enraizamiento también nos da conexión con los hermanos que tenemos al lado. El apóstol Pablo también en la carta a los Efesios habla de este enraizamiento. Dice así, Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, y ahí es como que ya hay un poco más de enseñanza, arraigados y cimentados en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza de esto de Cristo. Hermanos, es necesario echar raíces y que esas raíces crezcan. Y crezcan no solamente para darnos rigidez, para darnos estabilidad, sino también esas raíces hablan de que necesitamos alimentarnos. Aquí donde nos alimentamos echamos raíces para poder alimentarnos, pero echamos raíces también que nos conectan, dice, arraigados y cimentados en amor, o sea, arraigados en amor. Pablo de vuelta emplea estos dos términos, arraigados y cimentados. Hermano, eso también nos conecta a nuestros hermanos. Está hablando de la conexión en amor que debemos tener uno con otro. Si tú vas a un plantío, porque vamos a ser más bíblicos en el predicar, Dios en su palabra nos llama plantío, dice que somos plantíos suyos, somos llamados plantíos de justicia. Hermano, si tú vas a un huerto y te propones arrancar un árbol, te vas a encontrar con la sorpresa, con la grata sorpresa de poder entender mejor esta palabra. Vas a ver que es muy difícil arrancar un árbol en un huerto, porque no es un árbol solitario, ¿sabes? De que tú piensas de que está empleo determinada fuerza o herramientas y lo voy luchado. No, porque te vas a llevar la gratísima sorpresa de que ese árbol no está solo, de que ese árbol también está sostenido por los árboles que están al lado. Las raíces se han entrelazado tanto unos con otros, que eso le da fortaleza. Entonces esto nos lleva a comprender más el texto bíblico. No es dado de Dios el transitar en solitario la vida cristiana. Lamentablemente he escuchado muchas veces testimonios de personas de, yo escucho ese mundo en mi casa, sí, ahora con las redes sociales nos alimentamos de cualquier cosa, pero nos sentimos muy cómodos en casa, calentitos, ¿verdad? Y eso va en contra de la palabra de Dios. Porque no tenemos interacción con nuestros hermanos. Porque no solamente nosotros, precisamente pensamos que no necesitamos a nuestro hermano, pero además maliciosamente nos quitamos de al lado de nuestros hermanos, que nuestros hermanos sí nos necesitan a nosotros. Tal vez nosotros orgullosamente podemos pensar que no necesitamos a nadie para crecer. Pero quiero decirte, en el amor de Dios, que tus hermanos te necesitan. De esto está hablando. Nos necesitamos unos a otros, hermanos. Unos a otros. De eso es que habla el Señor. Somos un pueblo, pero también somos un plantío. Y el plantío tiene estas características: crecen juntos, se enraizan juntos, se conexionan juntos, son alimentados por el mismo Señor. Pero también estamos juntos, ¿verdad? En la vida, estamos juntos para también llevar
las cosas duras de la vida, los embates de la vida. Y eso es lo hermoso, hermano, de poder tener comunión unos con otros. Viendo cuando estamos en los momentos más difíciles de la vida, que podemos contar con nuestros hermanos. Tan solo con la presencia de ellos, tan solo, no precisa que nos nombre palabra. En momentos que ni siquiera escuchamos una palabra de tanto dolor que estamos pasando. Pero tan solo con ver a los hermanos, con ver su afecto nomás, su mudo afecto, ya nos fortalece. Nos necesitamos unos a otros, más de lo que neciamente pensamos. Necesitamos. Esto es sabiduría de parte de Dios. ¿Me entiendes, hermano? Amén. Y esto es la voluntad de Dios para nuestra vida. Echar raíces. Ser accesible para nuestros hermanos. Acuérdate, debemos procurar de ser accesibles. ¿Entiendes, hermano? Nos necesitamos. Después el otro término que habla Pablo es de sobre edificados en él. Sabemos que es un término arquitectónico, ¿verdad? Que se refiere a los cimientos de un edificio que para ser bien construido debe ser construido sobre una base sólida. Por la gracia de Dios, la iglesia está construida sobre Jesucristo, la piedra angular. Nosotros somos las piedras vivas, así nos enseña Pedro, ¿verdad? En sus cartas. Nosotros somos las piedras vivas de la iglesia, fundados y edificados sobre Cristo, que es la piedra angular, el fundamento, desechado por los edificadores, pero esa piedra escogida y preciosa por Dios, puesto como el fundamento, único fundamento de la iglesia. Los apóstoles y profetas son las columnas del templo de Dios, y nosotros, a Dios nos ha dado la gracia de ser las piedras vivas de su templo. Piedras que deben ser edificadas sobre algo sólido, ¿verdad? Que es Cristo, el Señor. Y cuando un edificio está fundado sobre algo sólido, es difícil caer. Todos escuchamos con mucha pena las noticias sobre lo que ocurrió en Venezuela, ¿verdad? Fue tremendo. Hasta hoy están contando los muertos. Miren, ya sean más de 5.000 largos y muchos desaparecidos. Que obvio lo están contando también por muertos, porque no encuentran su cuerpo entre los escombros. Pero fue tremendo. Yo he conversado con personas venezolanas y dicen, mira, lo que pasa es que los edificios están mal construidos. Yo te digo de mi ciudad donde yo vivo, dice, y yo sé que están mal construidos, no están preparados para ningún movimiento de tierra, pero a veces se han usado formas de construcción, están mal cimentados, mal construidos, y se usan elementos que no son fuertes para la construcción. Entonces, ante cualquier sacudón, es lo que ocurrió lo que todos temíamos que iba a ocurrir. Esos edificios se iban a venir todos abajo. ¿Sabes? Quiero que vayas al Sermón del Monte. Nuestro buen Dios habla también de construcción de su iglesia. Vete ahí al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Es Jesús predicando, está ahí finalizando el Sermón del Monte. Y a él le plació, a ver, escúchame bien, es lo que yo humildemente entiendo, que a él le plació ponerle raya al Sermón del Monte con esta prédica. Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 27. Sí, los cimientos, dice ahí, en tu Biblia hay un subtítulo que dice los cimientos. Versículo 24. Es el Señor predicando, hablando de cimentación. Cualquiera pues que me escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pablo en el texto de hoy, en esta carta, está hablando de sobre edificado. Vimos que tomó una referencia de Efesios que también habla de cimentación, de edificación. Jesús en el Sermón del Monte también habló sobre cimiento,
sobre edificación. Y hay algo que nos da seguridad, hermanos. Y hago una pregunta para ustedes en medio de esta prédica, con el fin de fijar la palabra que hoy el Señor le está dando en sus corazones y en sus mentes, con temor de Dios, en el temor de Dios, no con miedo, que es diferente, sino en el temor de Dios. El temor de Dios es el temor reverencial de querer hacer lo que a Dios le agrada. Primeramente para agradar a Él, porque sabemos que va a ser de bendición para nuestras vidas. Entonces Jesús predicando dice así: cualquiera pues que me escucha estas palabras, ¿habéis pues escuchado la prédica? Bueno, ¿qué vais a hacer con ella? Esta es la pregunta. ¿Qué hacen con cada sermón que escuchan mes tras mes? ¿Qué hacen con la palabra de Dios que reciben mes tras mes? ¿Qué hacen? ¿La comentan? ¿Qué hacen? Acá Jesús enseña lo que hay que hacer con la palabra de Dios. Cualquiera pues que me escucha estas palabras y las hace, hay un quiebre ahí. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Me entiendes? La bendición de Dios no solamente está en el escuchar, sino que se sella con vuestro hacer, hermanos. Amén. Yo sé que a veces los hermanos se enojan cuando escuchan la palabra. Muchas veces me tienen por enemigo porque Dios me ha escogido entre vosotros para ser vuestro pastor y predicarles su palabra, ¿entiendes? Y se van con eso nomás. Se van enojados nada más porque no han terminado de escuchar toda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, obvio que nos refrenda el pecado, ¿sí? Pero también nos da la salida. ¿Entiendes, hermano? Amén. Estamos hablando de fe. Esto es muy delicado, hermano. Imagínate, vez tras vez escuchar la palabra y nunca tener la disposición de nuestro corazón de ponerla por obra. Eso va a crear en nosotros raquitismo. Nunca vamos a poder estar enraizados en amor, solidificados en Él. Nunca. Porque nunca nos propusimos en nuestros corazones llevarla a la obra, ¿entiendes? Por eso dice: cualquiera pues que me escucha estas palabras y les hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vieron un montón de sucesos, pero permaneció firme porque esta vida estaba fundada sobre la roca que es Cristo el Señor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no los hace, le compararé a un hombre insensato. Otras personas dicen un hombre imprudente, un hombre insensato que edificó su casa, dice, sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Dice, fue grande su ruina, por no estar edificada en la firmeza, que es Cristo el Señor. Así que la palabra de Dios, hermanos, tenemos que tener el temor de Dios, de escucharla y llevarla a la obra, ¿entiendes? Amén. Eso no solamente le agrada a Dios, por supuesto que sí, pero ahí está vuestra bendición, el obrar conforme a la palabra de Dios. Entonces, vemos que el texto lo primero que hace es exteriorizar la preocupación de Pablo. La preocupación del hermano que lleva las noticias a Pablo, cómo va la iglesia, ¿verdad? Pero aquí en este capítulo concreto vemos la preocupación de Pablo por la iglesia de Colosas, de la Odisea, podemos decir también, que hermanos que no conocía su rostro siquiera Pablo. Pero ahí va la preocupación apostólica, ¿verdad? La preocupación de Dios por esa iglesia a través del apóstol, como si también. Y en este texto también, la enseñanza que vemos es un mensaje de aliento
Y también tenemos que tener en cuenta que es un mensaje que viaja a través del tiempo, o sea, es un mensaje atemporal, podríamos decir. Es un mensaje que lo deberíamos de emplear para nosotros en el presente. Son palabras, la palabra de Dios tiene ese valor, no caduca. Cielo y tierra pasará, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. No se vence. No es como el billete de nuestra moneda que va como pereciendo. La palabra de Dios no. Tiene ese valor, pero tiene qué valor para los hermanos de Colosas de la Odisea y también para nosotros. Hoy en el presente tiene este valor atemporal la palabra de Dios. Y el anhelo de Pablo, entonces, es ver a los hermanos arraigados, edificados, establecidos, ¿verdad?, en Cristo Jesús, en el amor del Señor. ¿Sí? Vemos que esa era la preocupación de Pablo. Y así como Pablo se preocupaba y se ocupaba de estos hermanos que ni siquiera conocía, ¿verdad?, pero eran sus hermanos también. Esta es la lección, hermanos, que nos enseña Cristo esto. Que esa preocupación debe ser nuestra. Nosotros también tenemos que aprender en el amor de Dios, o por supuesto amar, pero también debemos de aprender de preocuparnos y ocuparnos por nuestros hermanos. El otro día había una hermana que estaba faltando y yo me preguntaba por qué. La llamé y digo, hermana, estoy preocupado por usted, hace tiempo no veo su rostro. Dice, no se preocupe, pastor, gracias a Dios estoy bien. He pasado algunos pequeños quebrantos de salud por la humedad del tiempo y mi condición física, que usted ya conoce, pero no estoy bien, estoy contenta, gracias a Dios. Espero pronto verlo y estoy haciendo fuerza para poder llevar a mi hijo conmigo. Él quiere empezar a congregarse, etcétera, etcétera. Bueno, y hablamos. Esta es la lección de este texto. Que así como el apóstol tenía esta preocupación por los hermanos que ni siquiera conocían, cuanto más nosotros que conocemos a los hermanos, también, así como Pablo animaba a estos hermanos, se esforzaba, nosotros también tenemos que tener esa discusión de animarnos, de esforzarnos, de trabajar, de preocuparnos y ocuparnos de nuestros hermanos, así como Pablo se ocupaba de estos hermanos, que ni siquiera él los conocía personalmente, te repito, para que juntos, unidos, podamos crecer a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso debemos de estar enraizados, ya hablamos de que, ¿verdad?, y sobreedificados en amor unos con otros. Amén. Unos con otros. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, en la cual vemos la gran preocupación, Señor, apostólica, y vemos a través del apóstol Pablo tu preocupación por la iglesia de Colosas y también por nosotros como iglesia hoy, Señor. Recibimos esta exhortación de que así como Pablo estaba preocupado y trabajaba y se esforzaba, Señor, por esta iglesia, que ni siquiera él conocía el rostro de los hermanos, así también nosotros debemos de preocuparnos unos por los otros, esforzarnos, Señor, Dios mío, en establecer relaciones sanas, enraizarnos, cimentarnos unos con otros en el amor de Dios, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Amado Jesús, tú predicando allí en el Sermón del Monte, dijiste que cualquiera que escuchara esta palabra se casase. Bueno, qué bueno que desde ya tengamos esta discusión en el corazón de poder echar raíces, Señor, no solamente profundas en tu palabra, sino también, Señor, extensas, Señor, dispuestos, Señor, a entrelazarnos con nuestros hermanos en amor, Señor. Ayúdanos, porque lo necesitamos, Señor, porque a ti te ha placido que así crezcamos, Señor, desde buenos cimientos, desde buenas raíces, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu palabra sea verdad en nuestras vidas, mi Señor, para que te demos la gloria, Señor, y la honra, Señor, creciendo, Señor, a la estatura que tú nos has dado que crezcamos, Señor.
Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a que ellos tengan la disposición en su corazón de amar a sus hermanos y de ocuparse, Señor, también de ellos, mi Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios. En lo bueno y en lo malo, cuando río y cuando callo, en la soledad que llegue, cuando enfrente a algún gigante, siempre estarás conmigo. Yo sé que tu amor no se detiene. Tu amor no se detiene, es eterno para mí. Tu gracia es suficiente y yo lo creo. Tu amor todo lo puede y yo contigo venceré. Te creo porque eres mi Dios. Siempre estarás conmigo. Yo sé que siempre estarás conmigo. En lo bueno y en lo malo, cuando río y cuando callo, en la soledad que llegue, cuando enfrente a algún gigante, siempre estarás conmigo. Yo sé que tu amor no se detiene. Tu amor no se detiene y es eterno para mí. Tu gracia es suficiente y yo lo creo. Tu amor todo lo puede y yo contigo venceré. Te creo porque eres mi Dios. Siempre estarás conmigo. Na, 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 na. 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 Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 siempre estarás conmigo. Yo sé, siempre estarás conmigo. A mi lado estás, siempre estarás conmigo. En lo bueno y en lo malo, siempre estarás conmigo. Nunca me dejarás, siempre estarás conmigo. Yo sé